Pues bueno, como bien has dicho, es la 24 edición, pero bueno, llevamos 4 años que se metió en el circuito de Diputación. El año pasado no pudimos estar porque el circuito se compone de 12 carreras y hay muchas poblaciones en la provincia de Valencia que quieren entrar, pero bueno, eso nos sirvió para mejorar ciertas cosas y este año volver con fuerza al circuito, y la verdad que muy contentos. La gente, a pesar de esta climatología que nos ha salido que es uno de los motivos del retraso de la carrera, la verdad que ha respondido muy bien. Bueno, como corredores también que somos, pues la verdad que estar dentro del circuito pues le da, digamos, un plus de calidad a la carrera. Eso implica que te conozca más gente, que tenga más repercusión. Y bueno, esperamos que los que vengan disfruten de este recorrido, que es una de las bazas que tenemos para que vengan aquí a Buñol a correr. Pues al final estamos rozando los 500, que bueno, no son cifras de la Maratón de Valencia, pero bueno, es una cifra bastante, estamos muy contentos porque queremos sobre todo que esos 500 que van a correr hoy aquí por Buñol se vayan con la impresión de que el año que viene vuelven. El club está implicado, el ayuntamiento codo con codo somos los que organizamos la carrera, y luego tal día, cuando llega el día de la carrera, los voluntarios es algo que si no tienes voluntarios cualquier carrera no se haría. Y luego, por supuesto, policía, protección civil, medios de comunicación, que también es los que nos brindáis la oportunidad de poder brindar a todos esta carrera, y la verdad que se implica el pueblo también. Tenemos, como no, en un pueblo como Buñol, músicos, y hemos contratado varias charangas para que por lo menos eso aliente al corredor a subir esas cuestas. Agradecer a Diputación de Valencia que nos haya permitido volver al circuito de Diputación, porque para nosotros era muy importante. Ya es la tercera edición que estamos dentro del circuito de Diputación, sabemos lo importante que es, la gente que arrastra, los clubes que vienen únicamente porque es dentro del circuito de Diputación, y para nosotros pues era un reto que se lo puso en mente la concejala, la compañera Marta, que ya nos ha dejado, pero que ha trabajado como la que más en la anterior legislatura, de volver al circuito de Diputación, y aquí estamos. Y la verdad es que ha valido la pena todo el esfuerzo, estamos dentro del circuito, son 12 circuitos y Buñol forma parte de ellos. Buñol es un pueblo muy participativo, con muchos colectivos, con muchas asociaciones, y para nosotros el grupo es muy importante, y la verdad es que si no arrastrara el pueblo, si el pueblo no estuviera detrás de estos proyectos, no valdría la pena. Se podrían hacer, podríamos hacer las gestiones burocráticas, pero no tendría sentido, ¿no? Si no está el apoyo de la gente, sobre todo del Club de Corredores, pues todo esto no tendría sentido, y la verdad es que muy contento de ver que todo el pueblo arropa este tipo de proyectos ambiciosos, que miran hacia adelante y que consideran a Buñol uno de los pueblos punteros de la Comunidad Valenciana. Somos un pueblo pequeño, sabemos que nos tenemos que respaldar los unos a los otros, y por lo tanto pues el ver, ¿no?, a los comerciantes, el ver a cualquier tienda que se preocupa y que se ocupa para que todo esté en las mejores condiciones, para que a nadie le falte absolutamente de nada, pues sin lugar a dudas es un proyecto que hace pueblo, y que esperamos que sea, es la tercera edición que estamos dentro de la Diputación, pero esperamos que sean muchas más. La primera parte, la verdad, es la más cómoda para el corredor, es entre comillas, la más llana. Bajaremos entonces a la parte de abajo por unos parajes muy bonitos que llaman La Jarra, que es plena naturaleza, siendo asfalto, pero plena naturaleza, y ya es cuando viene la segunda parte de la carrera, que es las famosas cuestas de Buñol. Y ya subimos, pasaremos otra vez por aquí en el kilómetro 7, nos volvemos a bajar otra vez para abajo, otra vez al pueblo, y ya el último kilómetro es un kilómetro de subida en la que recomiendo a los corredores que guarden un poco de gasolina. Sí, acelera, acelera. ¡Vamos, Joaquín!
Que estoy muy contento por ganar aquí este año y acabar también los 6 carreras del circuito. Bueno, la verdad un poco el circuito un poco duro y más el calor, pero bien, hemos corrido bien y lo que quería hacerlo lo he hecho y he ganado. Bueno, la semana que viene la 17 aguas. Enhorabuena a ti, Carlos, vencedor local. Bueno, la carrera molt bé, amb molta calor i l'ambient, la veritat que ha sigut en Bunyol espectacular, no? Bons punts d'avituallament, la gent donant aigua des de les casetes i molt bé, molt bonica. Ha sido muy dura, menos mal que han retrasado una hora más, una hora de retraso. Bien, todo muy bien. Es la octava o la séptima del circuito. María José Cano. La carrera ya la había corrido, entonces venía sobre aviso. Es un circuito duro y exigente, así que había que salir con un ritmo un poquito conservador. Y la verdad que contenta y gracias a que luego el calor nos ha respetado. Las primeras sensaciones bien, porque hemos salido a la marcha, tampoco hemos salido muy rápidas y luego hemos ido cogiéndonos a la marcha con las cuestas que hay aquí en Buñol, que ya se saben, que yo es mi tercera edición ya y ya me la conocía y nada, muy contenta la verdad. 3 avituallamientos, estupendo. Ese fuerte aplauso para Elena Cambre. Javier. La he hecho ya un par de veces cuando era del circuito y bueno, con ganas de volver porque es una carrera que me gusta bastante. Hoy el calor nos ha machacado a todos, yo he hecho mi peor marca, pero bien, contenta. Estamos apuntadas al circuito de la Diputación. Yo ya lo he hecho 3 o 4 años y es muy interesante porque te da cantidad de fuerza en las piernas por el tipo de carreras que hay, porque son de muchas subidas y bajadas. Y Isabel es que va segunda en su categoría. Isabel, cuéntalo. Pues nada, yo aquí, ella ha sido la que me ha motivado para que lo corriera, porque como había participado, pues lo ha disfrutado tanto que me decía, Isa, te tienes que apuntar, que ya verás cómo lo vas a pasar genial, y está siendo una experiencia divina. Es el primer año que corro Diputación y por lo tanto la esta de Buñol también la primera. Y me ha parecido, vamos, genial. La verdad es que había entrenado toda la semana en subida, tengo una casita
allí en Cortes de Pallars, en las montañas de allí. Entrenan subida toda la semana y me ha parecido súper fácil. Participo porque ya llevo 5 años haciendo el circuito de Diputación. Creo que he venido una vez más aquí, ha cambiado algo el recorrido, pero sigue siendo dura. Me gusta porque al final te hace que sufras un poco y pelees un poco la carrera. Bueno, porque este año me aficionaba al running, yo veraneo aquí, entonces tenía que hacerla sí o sí, y muy chula, muy guay. El recorrido es una pasada. Sudas mucho porque son todo cuestas en este pueblo, pero muy, muy guay. Sí, bueno, es la primera vez que hago la carrera de Buñol y bueno, el recorrido es bastante duro, es una carrera para ir guardándote fuerzas, pero bueno, tiene sus subidas, pero también las bajadas y eso hace pues que puedas también no seguir un ritmo, en mi caso constante, pero bueno, sí que recuperarme y la verdad es que estoy contenta. El recorrido es un recorrido con un perfil exigente, es para la gente que le gusten las cuestas. Buñol no es una carrera llana, aquí se viene a sufrir y si hace calor como hoy, es una carrera que hay que medirse muy bien los ritmos, pero es una carrera que hay que hacer todos los años, es una carrera a la que invitamos a toda la gente a que venga, que disfrute de Buñol. Buñol no es solo tomatina, también es runner y tienen un club y tienen una carrera que está metida dentro de un circuito que todo el mundo tendría que hacer al menos una vez en su vida runner.